Hola, feliz noche, bienvenidos a Noticentro 1. Soy Stig Luengas y este es un avance de los hechos que fueron noticia en toda Colombia durante el día. Organizaciones sindicales, movimientos sociales y partidos afines al gobierno convocaron para este lunes 16 de junio un gran plantón nacional con epicentro en la Plaza de Bolívar de Bogotá a las 10 de la mañana y movilizaciones simultáneas en varias ciudades del país a las 12 del mediodía. Este lunes 16 de junio, a partir de las 10 de la mañana, gran plantón en la Plaza de Bolívar de la ciudad de Bogotá, para insistirle a ese Senado de la República que no puede seguir aprobando medidas regresivas en la reforma laboral. El objetivo central de la propuesta es respaldar la consulta popular convocada por el gobierno mediante decreto y exigir la aprobación de la reforma laboral del gobierno del cambio. La movilización ha sido impulsada por un amplio espectro de sectores políticos y sociales, entre ellos centrales obreras del país, FECODE, Sindicato de Maestros, también senadores del Pacto Histórico y diferentes líderes políticos. Según el séptimo informe oficial emitido por la Fundación Santa Fe, Miguel Uribe cuenta con una leve disminución de la presión intracraneana, lo que sugiere una mejoría en su estado neurológico. El paciente Miguel Uribe Turbay permanece en manejo multidisciplinario en la unidad de cuidados intensivos. Muestra una respuesta al manejo instaurado reflejado en leve disminución de su presión intracraneana. De continuar con esta evolución clínica, se realizará un nuevo control imageneológico cerebral en los próximos días para evaluar cambios, hallazgos y revaloración de las lesiones. Aunque el panorama sigue siendo crítico, la respuesta al manejo clínico representa un avance en la recuperación del senador. Por lo pronto, las plegarias, las velatones y las vigilias no cesan. Este hombre es Carlos Eduardo Mora, señalado como una de las personas que participaron en la planeación del atentado al precandidato presidencial Miguel Uribe. Un juez lo envió a la cárcel por estos hechos, pues el hombre aparece en videos de cámara de seguridad del sector en un carro gris y al parecer le habría entregado el arma al menor. Según la indagación, la participación de Mora González en calidad de coautor habría consistido en realizar el jueves 5 de junio el reconocimiento previo del lugar donde se cometería el ataque. Al día siguiente estaría involucrado en la organización de la logística y el sábado 7 de junio estaría presente en el vehículo al interior del cual se le entregó el arma y se cambiaron las prendas de vestir al adolescente que disparó contra el senador Miguel Uribe Turbay. El hombre, además de estar vinculado formalmente al caso de Miguel Uribe, aparece con más procesos pendientes, pues en 2024 fue detenido en Caquetá por porte ilegal de armas. Sin embargo, pese a su detención, quedó libre. Ahora la Fiscalía busca que el hombre declare y entregue más información sobre el caso del senador Uribe. El actual ministro del Interior, Armando Benedetti, no podía ser nombrado como embajador ante la FAO. Así lo estableció el Tribunal de Cundinamarca, que determinó que no cumplía los requisitos de ley. Benedetti no demostró hablar y escribir en inglés ni en ningún otro idioma oficial de Naciones Unidas, ni acreditó conocimiento del idioma italiano. Más inconsistencias se detectaron en la hoja de vida de Benedetti. El exfuncionario no presentó certificación de título de posgrado en ninguna de sus modalidades. A raíz de estos hechos, el tribunal anuló el decreto de nombramiento del ahora ministro del Interior. En una operación conjunta, autoridades de Bogotá desarticularon la banda Los Ingenieros, una organización criminal que usaba a menores para cometer delitos en Usme. Se da captura en este momento a 5 delincuentes, los cuales pertenecían a un grupo delincuencial común organizado denominado Los Ingenieros, que generaron el homicidio múltiple de 5 personas en la localidad de Usme, en un barrio o un asentamiento que se denomina Compostela. Estas personas vienen del Chocó y generaban la instrumentalización de menores. Tras una investigación que inició en 2024, se comprobó que la banda estaba vinculada al menos con 11 homicidios, extorsión, tráfico de drogas y venta ilegal de lotes. La banda también intimidaba a estudiantes de colegios para controlar el territorio. Delitos como los que hacía esta organización, utilizarlos para el sicariato, utilizarlos para la extorsión, utilizarlos para ir a donde los comerciantes y no hacerse invisibles. Esta es una organización que viene del Chocó, tiene unos arraigos importantes que vienen del Chocó, y una organización que se llama Los Mexicanos,
que también allí hacen lo propio y que quisieron trasladar este mismo modus operandi. Este es un avance muy importante, gracias a todos los que participaron en este esfuerzo para producir el resultado, y tenemos que continuar con este esfuerzo porque sabemos que hay puntos, particularmente en Borde, en Bogotá, donde siguen operando bandas delincuenciales que generan este tipo de daño a la sociedad. En 10 allanamientos se capturaron a las 5 personas, se incautaron armas, drogas y dinero. Los detenidos se enfrentan cargos por homicidio, extorsión y uso de menores. El presidente Gustavo Petro volvió a generar polémica, pero esta vez por cuenta de mencionar una posible Asamblea Nacional Constituyente si se cae la consulta popular. Frente a este hecho, algunos congresistas opinaron. Pedimos que los poderes públicos sean respetados y que las instituciones sean independientes. Levantamos nuestra voz para que el gobierno nacional recapacite y en vez de dedicarse a convocar una Asamblea Nacional Constituyente, se dedique a gobernar. Sin embargo, desde el pacto defienden la decisión del gobierno. Hay que rediseñar el Estado. Este Estado está hecho para la corrupción, un Estado hecho para la politiquería, al servicio de varios intereses. Así que a mí la idea de una Asamblea Nacional Constituyente me parece interesante para que hagamos el Estado que queremos. Un Estado menos corrupto, menos clientelista. Con este tema se vuelve a poner sobre la mesa el rumbo institucional de Colombia, planteando preguntas sobre los límites del poder presidencial. El magistrado Jorge Enrique Ibáñez, actual presidente de la Corte Constitucional, será el ponente del estudio del decreto sobre el llamado de consulta popular convocado por el Gobierno Nacional. La Corte Constitucional será la encargada de atender las demandas que advierten que el decreto sería irregular ante la negativa del Senado de la República de no avalar la consulta. En el despacho del magistrado Ibáñez también está el estudio de la reforma pensional, otro de los asuntos de interés para el Gobierno Nacional. Así las cosas, los próximos días serán cruciales en la Corte Constitucional, donde se estrena una nueva magistrada, Lina Escobar. El embajador colombiano Daniel García Peña envió una carta oficial al secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, rechazando sus declaraciones recientes que relacionaron a la presidencia de Gustavo Petro con la actual ola de violencia en Colombia, incluyendo el intento de magnicidio contra el senador Miguel Uribe Turbay. En respuesta, el presidente Gustavo Petro ordenó el fortalecimiento de las medidas de protección para todos los candidatos políticos y continúa defendiendo la prevalencia de los procesos democráticos, llamando a todos los poderes del gobierno a cumplir con el mandato encomendado por el pueblo colombiano. A la luz de lo anterior, no aceptamos sus comentarios con respecto al presidente Petro. Calificó de inaceptables estas afirmaciones y destacó el compromiso del Ejecutivo con la investigación judicial de los atentados. Rechazamos categóricamente las declaraciones del secretario de Estado Marco Rubio. Hoy más que nunca Colombia necesita el respaldo y el apoyo democrático de la comunidad internacional. Estas declaraciones solo avivan la tensión y profundizan el dolor de nuestro pueblo. En este momento crítico exigimos responsabilidad, mesura y compromiso con la defensa de nuestra democracia. García Peña, como representante diplomático, enfatizó que Colombia está fortaleciendo la protección de los candidatos políticos y llamó a Estados Unidos a apoyar la cooperación técnica e intercambio de inteligencia para esclarecer casos como el del arma usada en el ataque al senador Uribe Turbay. Buenas noches, bienvenidos a Personajes de Noticentro 1. En la noche de hoy nos encontramos con Juanita Gobertus, directora para las Américas de Human Rights Watch. Directora, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, muchas gracias por la invitación, un saludo a toda la audiencia. Bueno, directora, nos convoca el día de hoy a hablar sobre un tema muy importante para el país y es la consulta popular que anunció el Gobierno Nacional. Ustedes recientemente hicieron una advertencia acerca de esa consulta, pero me gustaría preguntarle, ¿esta advertencia en qué radica? ¿Constituye de pronto la violación de algún derecho? Bueno, desde Human Rights Watch hacemos investigación por violaciones de derechos humanos, pero también por cualquier tipo de irregularidad que ponga en riesgo el Estado de Derecho. Particularmente nos concentramos cuando ha habido, por ejemplo, violaciones a la separación de poderes o cuando hay injerencia en la independencia judicial, así lo hemos hecho a lo largo y ancho de América Latina. Nos preocupa en este caso que la Constitución colombiana es muy clara, establece que el presidente de la República puede convocar una consulta popular siempre que previamente haya concepto favorable del Senado. En esta oportunidad no existe ese concepto favorable.
lo cual implica que desde el más alto nivel del Ejecutivo de la Presidencia de la República se está actuando por fuera de la Constitución y de la ley. Eso implicaría estar por fuera del Estado de Derecho y es sin duda un síntoma de deterioro del Estado de Derecho que nos preocupa profundamente. Por eso hemos hecho este llamado. Directora, y puntualmente para este caso, ¿consideran, si el gobierno decide continuar con esta consulta y hace la convocatoria para el 7 de agosto, que puede haber algún golpe a la institucionalidad o ruptura de poderes? Bueno, por fortuna Colombia, incluso en comparación con el resto de la región, es un país que tiene instituciones supremamente fuertes, tanto en sus altas cortes como en distintos órganos como la registraduría. En este caso en particular, seguramente serán la registraduría, el Consejo de Estado y posiblemente más adelante la Corte Constitucional quienes tengan que pronunciarse. Confiamos en la independencia de estos órganos, en que van a actuar de manera transparente. Hemos hecho un llamado a que el gobierno de ninguna manera ponga presión indebida sobre estos órganos y lo que corresponde es que una vez estas autoridades se hayan pronunciado desde los distintos sectores de la opinión pública colombiana, se rodea a estas instituciones para blindar esas decisiones y por supuesto corresponderá a todo el gobierno en cabeza del presidente Petro acatar las decisiones que allí se den. Directora, hablemos de derecho internacional y de las normas a las que se ha acogido Colombia. ¿Ustedes han de pronto rastreado alguna norma en la que se pueda haber un incumplimiento por parte del gobierno nacional si ellos deciden no seguir este concepto del Senado y también esperar a ver qué sucede con la Corte Constitucional? A ver, la Carta Democrática que ha sido firmada por Colombia en el marco de la Organización de Estados Americanos establece no solo que en América Latina hemos decidido rodearnos en torno a regímenes políticos democráticos, sino que además nos regimos por un estándar que es el Estado de Derecho. Dentro de esa Carta Democrática está la obligación de respetar la separación de poderes, de respetar la independencia judicial, de garantizar que todas las autoridades públicas están vinculadas por la ley y las constituciones de cada país y que no pueden actuar por fuera de estos. Yo creo que allí en la Carta Democrática está la obligación más clara, en el caso de Colombia, a nivel internacional, de por qué es fundamental que el gobierno Petro se ciña a las normas constitucionales y legales y aún más importante que acate los fallos judiciales una vez esto se produzca. Directora, después de la advertencia que ustedes hicieron, el presidente les respondió y lo que él dice a través de su cuenta de X es que ustedes hacen parte de una organización extranjera e incluso llama al respeto. ¿Cuál es ese llamado de ustedes como garantes, sobre todo para estas épocas electorales y también en estos hechos que acomplejan en este momento y que afectan al país? Bueno, es lamentable, el presidente recurre al argumento de la soberanía nacional, que tristemente es el mismo argumento que usa Bukele en El Salvador o Maduro en Venezuela cuando los criticamos por distintas restricciones graves a los derechos humanos o al Estado de Derecho. El presidente en este caso, que ha sido una persona que ha demandado ante el sistema interamericano de derechos humanos, que constantemente habla de derecho internacional frente a otras crisis, por ejemplo, Gaza, pues en este caso tome la decisión de señalar que una organización internacional no puede opinar de asuntos internos, supuestamente porque viola la soberanía. Los derechos humanos trascienden a las soberanías nacionales, el respeto por el Estado de Derecho trasciende a las soberanías nacionales y que lo que le corresponde a una organización como Human Rights Watch es justamente inmiscuirse en este tipo de debates nacionales, es lo que hacemos en todos los países de la región. Directora, viendo el panorama internacional, ¿cuál es el paso a seguir de pronto para quienes solicitan en los sectores que buscan que esta consulta no siga o que en caso que se haga que dicen que es inconstitucional? ¿Cómo pueden acudir ellos internacionalmente a que se tome alguna decisión que garantice la democracia en el país? Bueno, cualquier mecanismo internacional depende de que se hayan agotado los recursos nacionales. En este momento hay varias vías nacionales, insisto, decisiones pendientes por parte de la registraduría, muy seguramente por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional. De ahí que lo primero y lo que corresponde, insisto, como órganos internacionales es rodear a esas entidades independientes para que ejerzan su labor. La única posibilidad de que se desplegaran mecanismos internacionales es si estas entidades nacionales no cumplieran su función e insisto, en este momento realmente lo que hemos visto en Colombia históricamente son instituciones independientes y fuertes que deberían estar a la altura de poder defender la Constitución y el Estado de Derecho.
Director, hablemos también un poco del panorama de violencia que se vive en este momento en Colombia. ¿Usted cree que de pronto continuar con estos discursos un poco radicales podría afectar la polarización o incluso llevar actos de violencia más graves, similares a los de Miguel Uribe Turbay, que ocurrieron el pasado 7 de junio, donde sufrió un atentado el precandidato? A ver, si uno mira en perspectiva Colombia, que venía en un proceso, digamos, hasta 2016 muy positivo de reducción de sus principales indicadores de violencia, viene desde 2016 con un crecimiento que por supuesto no se compara con los niveles de violencia que sufría el país en los 80s, comienzos de los 90s, pero que es preocupante por una tendencia negativa. Desde 2016 vienen creciendo los homicidios, los secuestros, el reclutamiento forzado de menores, el desplazamiento, el confinamiento. Es una tendencia que viene desde el gobierno Duque y desafortunadamente sigue creciendo bajo el gobierno Petro. Lo que hemos señalado es que independientemente de la política de paz del gobierno Petro y los distintos procesos de diálogo en el marco de la paz total, el gobierno tiene una obligación, en el marco incluso de sus obligaciones internacionales, de proteger y garantizar la vida y la integridad física de las personas que habitan en su territorio. Lo que no puede pasar por vía de la negociación de distintos ceses al fuego, indebidamente monitoreados y sin garantías realmente para la población, es que estas habitantes de esos territorios queden desprotegidos a la violencia de los distintos actores armados. Lo que vimos en Catatumbo a comienzos del año, frente a lo cual publicamos un informe, la violencia que estamos viendo en este momento en el Valle del Cauca y en el Cauca, como en otras regiones del país, es en gran medida producto de la ausencia de una política de seguridad que sea al mismo tiempo efectiva y protectora de derechos humanos y que ponga en el centro la garantía de los derechos de la población. El ataque contra Miguel, que insisto, aprovecho para solidarizarme con su familia, con todo su equipo de trabajo, hago votos constantes por su recuperación. Es sin duda muestra de un deterioro de las condiciones de seguridad en el país, muy seguramente por el debilitamiento de las capacidades de inteligencia y de investigación, y yo creo que es un llamado adicional al gobierno a poder poner en marcha realmente no solo mecanismos de protección específica para los candidatos, para que haya unas elecciones libres y justas donde pueda haber participación plural, sino en general un llamado de atención frente a su política de seguridad en general. Director, usted toca un punto importante y son las condiciones de seguridad que hay en el país en este momento, y es que ante eso el gobierno nacional adquirió un compromiso importante, y es que el gobierno va a buscar, y por lo menos el presidente, bajarle el tono a las afirmaciones con respecto a la política de oposición. ¿Le parece, considera usted en la lectura que hace sobre el panorama en Colombia que esta parte puede ser una parte inicial importante para desescalar de pronto la violencia en el país, sobre todo a puertas de campañas electorales? Sí, sin duda. En general, cualquier discurso de odio o discurso que pueda ser interpretado como una incitación a la violencia es supremamente riesgoso. En Colombia sí que tenemos una historia de cómo los discursos en Bogotá se traducen en violencia física en distintas partes del país. De ahí que creo que es sin duda un paso muy importante que en primer lugar le corresponde al presidente mismo tomar, así como al resto de su gobierno, pero que también es un llamado de atención a distintos líderes políticos, incluyendo líderes de oposición, que en distintos momentos también han incurrido en este tipo de discurso que pueda ser interpretado como una incitación a la violencia. Digo en todo caso que solamente cambiando el discurso no va a ser suficiente si no se pone en marcha una política de seguridad efectiva y protectora de derechos humanos que se concentre en realmente proteger a la población frente a las distintas amenazas que están creciendo en los territorios. ¿Y cómo se puede ejecutar, por lo menos desde el gobierno, esta política de seguridad que usted menciona? Porque muy bien lo decía usted hace unos minutos, y es que no solo es el atentado a Miguel Uribe, sino también asesinato a líderes sociales y reclutamientos a menores. ¿Cuáles son esos puntos importantes para que sea efectiva esta política de seguridad que deba tener en cuenta el gobierno nacional? La gran deuda pendiente que tiene Colombia, luego de que ha sido un país que profesionalizó muchísimo ya hace décadas a su fuerza pública, es realmente ser capaz de ser Estado en el territorio. Eso significa pasar de una, digamos, visión de la seguridad que suponía en el marco de un conflicto armado, llegar con una capacidad militar para neutralizar a un enemigo, a ser realmente quien provee seguridad de manera permanente en un territorio y quien administra justicia en ese territorio. En este contexto eso supone colaboración con la Fiscalía, elaboración de investigaciones judiciales estratégicas para cortarle redes de financiación a los distintos grupos, para cortarle redes de reclutamiento, para cortarle redes de lavado de activos. Supone apostarle muchísimo la investigación técnica criminal y a esa colaboración
y a la presencia permanente de la policía en estos territorios en lógica de recuperar la confianza de la población y su legitimidad para poder proveer seguridad de manera permanente. Directora, y también cuáles son esas amenazas que se pueden ver o a las cuales se pueden enfrentar no solo candidatos, sino líderes políticos externas a los grupos armados, pero que también afectan la seguridad de pronto en las regiones. Bueno, los principales retos son sin duda los distintos grupos, tanto partes en el conflicto como el ELN y grupos de crimen organizado, como los distintos grupos de disidencias, el Clan del Golfo, sin duda a nivel local, y las formas en las cuales estos grupos están inmersos dentro de distintas redes de economías ilegales, típicamente, por supuesto, el tráfico de drogas, pero también la minería ilegal de oro, el tráfico incluso de personas, particularmente de migrantes. Directora, hablemos de reclutamiento de menores, porque no solo usted lo menciona ahorita en las preguntas y las respuestas de las cuales estamos hablando, sino también que lo vemos en el caso del precandidato Miguel Uribe Turbay, porque vemos una instrumentalización por parte del atacante, que es un joven de 15 años. Hay el debate en el país de que de pronto este joven no debería enfrentar una pena o sí debería enfrentar una pena. ¿Cuál es la lectura que ustedes hacen, sobre todo el contexto social del país, para que llegue a suceder un acto de este hecho cometido por un menor de edad? Bueno, es una doble tragedia. En este caso en particular estamos hablando de la posibilidad de un menor de edad reclutado por lo menos una red criminal, hasta donde la Fiscalía ha publicado su imputación. Habría una imputación frente a otra persona por uso de menores para la comisión de delitos, cosa que sería un paso muy importante. Este es un delito que en Colombia no se ha usado mucho dentro de la investigación penal, y es clave justamente garantizar que quienes hagan uso de menores para la comisión de delitos sean perseguidos no solo por el crimen que se comete, en este caso la tentativa de homicidio, sino también por usar menores para este tipo de fines. En general, la doctrina penal liberal lo que establece es reconocer que los menores de edad, al mismo tiempo que pueden haber participado de la comisión de un crimen, como en este caso, son también víctimas, en muchos de los casos reclutados por este tipo de organizaciones, y por eso hay un sistema penal para jóvenes y adolescentes en Colombia que permite un proceso penal paralelo. Eso permite que no es que queden en la impunidad estos hechos, pero que se reconozca que la idea de ese proceso es poder integrar a ese joven a la sociedad, establecer una oportunidad de que realmente pueda ser una persona que contribuya con bienestar a la sociedad. Yo sigo creyendo, por más atroz que sea este crimen, que esa es la lógica, y que lo que corresponde es poder indagar quiénes son las personas que han estado detrás de ordenar y de establecer toda la logística para que se cometiera este atroz atentado en contra de Miguel. Directora, estamos llegando ya al final de la entrevista, pero no quiero irme y dejarla sin antes preguntarle acerca de la reforma laboral. El presidente lo que ha dicho para justificar esta consulta es que en el país no existen condiciones mínimas dignas para los trabajadores. ¿Ustedes qué rastreo han hecho, qué saben y si realmente es necesaria esta reforma en el país? No podría pronunciarme sobre el contenido, tanto el Congreso como el presidente son libres de tener esa discusión. Hemos hecho referencia específicamente a la consulta por la forma en la cual se ha convocado la consulta por fuera del Estado de Derecho, pero corresponde al Congreso, al país en general, tener una discusión sobre las condiciones laborales. Es un tema en el que nosotros no trabajamos directamente. Bueno, directora, gracias por acompañarnos, y por último me gustaría que me respondiera no solo usted, sino todos los televidentes, y es la pregunta del día. Dice así: ¿considera usted que esta consulta popular y que el decretazo podrían poner en riesgo la ruptura de poderes en el país? Sí, tenemos esa preocupación por el riesgo que significa convocar una consulta por fuera de las disposiciones constitucionales. Mil gracias, directora. Nosotros seguimos aquí con más Noticentro 1. Gracias a ustedes por la invitación. Resultados al sondeo de ayer. ¿Usted va a votar por el candidato que le ofrezca mejores soluciones o va a votar por una orilla política específica? Soluciones 66,9%, orilla política 33,1%. Nueva jornada de manifestaciones en el país. Centrales obreras convocan marchas para el próximo lunes 16 de junio.
Gobierno las apoya. Marcha del silencio. Oposición del gobierno Petro marchará en diferentes capitales este domingo. Rechazan atentado contra Miguel Uribe y violencia en territorios. Tendencia a la estabilidad. Fundación Santa Fe entrega último parte médico del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Disidencias FARC de alias Iván Mordisco aseguran que no son los responsables del atentado contra el senador Miguel Uribe. Desmienten al gobierno Petro y lo culpan. Avanza investigación para dar con autores intelectuales de atentado contra Miguel Uribe. Uno de los indagados por la Fiscalía es reincidente. Senado aprueba 75% de la reforma laboral. El lunes continuará el debate en el Congreso. Murió la recordada actriz Rosita Alonso, ícono de la época dorada de la televisión colombiana. En las noticias del entretenimiento, un homenaje a su extensa carrera. Noticia en desarrollo. Las centrales obreras y de trabajadores convocaron a un nuevo paro para este lunes 16 de junio con el apoyo del gobierno. Organizaciones sindicales, movimientos sociales y partidos afines al gobierno convocaron para este lunes 16 de junio un gran plantón nacional con epicentro en la Plaza de Bolívar de Bogotá a las 10 de la mañana y movilizaciones simultáneas en varias ciudades del país a las 12 del mediodía. Este lunes 16 de junio, a partir de las 10 de la mañana, gran plantón en la Plaza de Bolívar de la ciudad de Bogotá para insistirle a ese Senado de la República que no puede seguir aprobando medidas regresivas en la reforma laboral. El objetivo central de la propuesta es respaldar la consulta popular convocada por el gobierno mediante decreto y exigir la aprobación de la reforma laboral del gobierno del cambio. La movilización ha sido impulsada por un amplio espectro de sectores políticos y sociales, entre ellos centrales obreras del país, FECODE, Sindicato de Maestros, también senadores del Pacto Histórico y diferentes líderes políticos. Este domingo 15 de junio en diferentes ciudades del país se llevará a cabo la Marcha del Silencio convocada por la oposición en rechazo a la violencia y en solidaridad con el senador Miguel Uribe. La Marcha del Silencio que se llevará a cabo este domingo 15 de junio busca expresar rechazo al acto de violencia contra Miguel Uribe Turbay. Los encuentros están programados en parques y plazas principales donde algunos participantes avanzarán en marchas y otros realizarán plantones pacíficos. Ciudadanos que visitan el altar en honor a la salud de Miguel Uribe aseguran su participación. Por la paz, por la reconciliación de los colombianos, porque yo fui la persona que vimos Palacio Justicia, lo de Pablo Escobar, hemos pasado por tantos. Y volvemos otra vez a lo mismo. El día del atentado del doctor Uribe me hizo recordar lo de Galán. Por supuesto, es importante documentar que más allá de políticas izquierdas o derechas, estamos hablando de los principios de la fe, de la familia, de la construcción del país, de la construcción social que no nos podemos dejar arrebatar. Eso es lo más importante. A continuación les contamos las ciudades principales que han confirmado las concentraciones desde las 9 de la mañana. Bogotá, Parque Nacional, así como Medellín, Cali, Cartagena, Cúcuta, Armenia, Pereira, Villavicencio, Neiva, Barrancabermeja, Manizales, Yopal, Girardot, La Ceja, Antioquia, Ocaña y Tunja han confirmado su participación. Los organizadores hacen un llamado a la ciudadanía para participar respetuosamente en esta jornada silenciosa. Entre tanto, en Cali los ciudadanos se movilizaron para rechazar la violencia. 5 minutos por Cali es el nombre de la iniciativa que apunta a movilizar a todos los habitantes de la ciudad, con el objetivo de rechazar la escalada terrorista que azotó a la capital vallecaucana durante esta semana. Al mediodía, pare la ciudad. Queremos que durante 5 minutos todos los caleños, estemos donde estemos, salgamos a las calles. Simplemente a estar ahí durante 5 minutos, que los carros paren en las vías, que las iglesias toquen las campanas, que las personas que están en sus carros que piten, pero que hagamos sentir a los violentos que no hay espacio para ellos. La invitación es para que hoy a las 12 del mediodía los ciudadanos salgan a las calles a hacer ruido con campanas, sirenas, su voz o aplausos para demostrar que Cali se encuentra unida y no se rinde ante las adversidades. De acuerdo al parte médico que publicó hoy la Fundación Santa Fe sobre el estado de salud de Miguel Uribe, el senador presenta una tendencia a la estabilidad.
Según el séptimo informe oficial emitido por la Fundación Santa Fe, Miguel Uribe cuenta con una leve disminución de la presión intracraneana, lo que sugiere una mejoría en su estado neurológico. El paciente Miguel Uribe Turbay permanece en manejo multidisciplinario en la unidad de cuidados intensivos. Muestra una respuesta al manejo instaurado reflejado en leve disminución de su presión intracraneana. De continuar con esta evolución clínica, se realizará un nuevo control imageneológico cerebral en los próximos días para evaluar cambios, hallazgos y revaloración de las lesiones. Aunque el panorama sigue siendo crítico, la respuesta al manejo clínico representa un avance en la recuperación del senador. Por lo pronto, las plegarias, las velatones y las vigilias no cesan. Las disidencias de las FARC aseguran que no atentaron contra la vida de Miguel Uribe y culpan al gobierno. Tras las acusaciones que responsabilizan a las tropas de Iván Mordisco del reciente atentado contra Miguel Uribe, las disidencias se pronunciaron a través de un comunicado. Las unidades de las FARC-EP no planificamos, ordenamos o ejecutamos ninguna acción contra el político en cuestión. No solo niegan su participación, sino que acusan a la misma derecha de un montaje. Esto responde al interés de estas alimañas para ganar votos en la farsa electoral que se avecina, aprovechar como buitres el cuerpo aún caliente de Miguel Uribe para buscar más presupuesto, carros y escoltas. Seguirán como bestias matándose entre ellos mismos a ver quién queda para la presidencial. No hay que ser muy inteligente para darse cuenta que ese atentado fue entre amigos. También expresaron un particular pesar por los hechos. En toda esta tragedia sí lamentamos profundamente una vida que se pierde, pero no la del fascista de Miguel Uribe, sino por el niño de 14 años que disparó contra el fascista, ese niño herido y pateado en el suelo, niño que dispara por dinero para dar algo a su familia. Estas negaciones y sus fuertes señalamientos convulsionan y generan más preguntas en el panorama nacional. Carlos Eduardo Mora, el segundo implicado en el atentado contra el precandidato y senador Miguel Uribe, ya había sido capturado en 2024 y dejado en libertad por porte ilegal de armas. Este hombre es Carlos Eduardo Mora, señalado como una de las personas que participaron en la planeación del atentado al precandidato presidencial Miguel Uribe. Un juez lo envió a la cárcel por estos hechos, pues el hombre aparece en videos de cámara de seguridad del sector en un carro gris y al parecer le habría entregado el arma al menor. Según la indagación, la participación de Mora González en calidad de coautor habría consistido en realizar el jueves 5 de junio el reconocimiento previo del lugar donde se cometería el ataque. Al día siguiente estaría involucrado en la organización de la logística y el sábado 7 de junio estaría presente en el vehículo al interior del cual se le entregó el arma y se cambiaron las prendas de vestir al adolescente que disparó contra el senador Miguel Uribe Turbay. El hombre, además de estar vinculado formalmente al caso de Miguel Uribe, aparece con más procesos pendientes, pues en 2024 fue detenido en Caquetá por porte ilegal de armas. Sin embargo, pese a su detención, quedó libre. Ahora la Fiscalía busca que el hombre declare y entregue más información sobre el caso del senador Uribe. Noticentro 1, emisión central. El presidente de la Corte Constitucional, magistrado Jorge Enrique Ibáñez, será el ponente encargado de estudiar el decreto con el que el gobierno busca convocar la consulta popular. El magistrado Jorge Enrique Ibáñez, actual presidente de la Corte Constitucional, será el ponente del estudio del decreto sobre el llamado de consulta popular convocado por el Gobierno Nacional. La Corte Constitucional será la encargada de atender las demandas que advierten que el decreto sería irregular ante la negativa del Senado de la República de no avalar la consulta. En el despacho del magistrado Ibáñez también está el estudio de la reforma pensional, otro de los asuntos de interés para el Gobierno Nacional. Así las cosas, los próximos días serán cruciales en la Corte Constitucional, donde se estrena una nueva magistrada, Lina Escobar. El presidente hizo mención. El Gobierno Nacional radicó ante la Registraduría el decreto para convocar la consulta popular.
El Gobierno Nacional activó oficialmente el mecanismo de participación ciudadana de la consulta popular, pues ya radicó ante la Registraduría Nacional el decreto que establece la convocatoria para el próximo 7 de agosto. Lo que viene ahora es que el registrador nacional decida cuál va a ser el paso a seguir, si finalmente se convoca a las urnas o la Registraduría esperará el fallo o la decisión de la Corte Constitucional para este caso. Mientras tanto, el Gobierno Nacional lo que ha dicho es que no convocar esa consulta es un acto de prevaricato y por otro lado, sectores políticos mediante cartas le han hecho el llamado al registrador a que detenga esta consulta apelando a la excepción de inconstitucionalidad. Ana María Celis para Noticentro 1. Entre tanto, el Senado aprobó el 75% de la reforma laboral. La discusión continuará el lunes. Luego de 12 horas de sesión y de discutir artículo por artículo, el Senado logró aprobar 57 de los 77 que trae la ponencia. El artículo sobre prima por crecimiento económico fue eliminado. Los senadores aseguraron que la otra semana el país tendrá reforma laboral. Con mucha tranquilidad, artículo por artículo, nos hacen falta solamente 19 artículos en los que hay más controversias y que el lunes bajo la conducción de Roldán estaremos votando. Vamos saliendo adelante con paciencia y con compromiso, no solamente con los empleados de Colombia, sino compromiso con los informales y con los desempleados de Colombia. El gobierno se mantiene en defender su postura frente a la jornada laboral, artículo que aún no ha sido debatido. Nosotros no vamos a permitir que en la reforma laboral exista una sola disposición que afecte la jornada laboral. La discusión de los 19 artículos restantes continuará el lunes. Dentro de los que hacen falta y que aún no han llegado a acuerdos se encuentran el de jornada nocturna, recargo de dominicales y festivos, remuneración en días de descanso, el contrato de aprendizaje SENA y la formalización para trabajadores de carga. En Noticentro 1 les presentamos qué opina el país político sobre el llamado a una Asamblea Nacional Constituyente que mencionó el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, y el presidente Gustavo Petro. El presidente Gustavo Petro volvió a generar polémica, pero esta vez por cuenta de mencionar una posible Asamblea Nacional Constituyente si se cae la consulta popular. Frente a este hecho, algunos congresistas opinaron. Pedimos que los poderes públicos sean respetados y que las instituciones sean independientes. Levantamos nuestra voz para que el gobierno nacional recapacite y en vez de dedicarse a convocar una Asamblea Nacional Constituyente, se dedique a gobernar. Sin embargo, desde el pacto defienden la decisión del gobierno. Hay que rediseñar el Estado. Este Estado está hecho para la corrupción, un Estado hecho para la politiquería, al servicio de varios intereses. Así que a mí la idea de una Asamblea Nacional Constituyente me parece interesante para que hagamos el Estado que queremos. Un Estado menos corrupto, menos clientelista. Con este tema se vuelve a poner sobre la mesa el rumbo institucional de Colombia, planteando preguntas sobre los límites del poder presidencial. El Tribunal de Cundinamarca anuló el nombramiento de Armando Benedetti como embajador ante la FAO. El actual ministro del Interior, Armando Benedetti, no podía ser nombrado como embajador ante la FAO. Así lo estableció el Tribunal de Cundinamarca, que determinó que no cumplía los requisitos de ley. Benedetti no demostró hablar y escribir en inglés ni en ningún otro idioma oficial de Naciones Unidas, ni acreditó conocimiento del idioma italiano. Más inconsistencias se detectaron en la hoja de vida de Benedetti. El exfuncionario no presentó certificación de título de posgrado en ninguna de sus modalidades. A raíz de estos hechos, el tribunal anuló el decreto de nombramiento del ahora ministro del Interior. El gobierno colombiano respondió al gobierno estadounidense sobre las recientes críticas que este país emitió frente a procesos judiciales y violencia política en el país. El embajador colombiano Daniel García Peña envió una carta oficial al secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, rechazando sus declaraciones recientes que relacionaron a la presidencia de Gustavo Petro con la actual ola de violencia en Colombia, incluyendo el intento de magnicidio contra el senador Miguel Uribe Turbay. En respuesta, el presidente Gustavo Petro ordenó el fortalecimiento de las medidas de protección para todos los candidatos políticos y continúa defendiendo la prevalencia de los procesos democráticos, llamando a todos los poderes del gobierno a cumplir con el mandato encomendado por el pueblo colombiano. A la luz de lo anterior, no aceptamos sus comentarios con respecto al presidente Petro. Calificó de inaceptables estas afirmaciones y destacó el compromiso del Ejecutivo con la investigación judicial de los atentados.
Rechazamos categóricamente las declaraciones del secretario de Estado Marco Rubio. Hoy más que nunca Colombia necesita el respaldo y el apoyo democrático de la comunidad internacional. Estas declaraciones solo avivan la tensión y profundizan el dolor de nuestro pueblo. En este momento crítico exigimos responsabilidad, mesura y compromiso con la defensa de nuestra democracia. García Peña, como representante diplomático, enfatizó que Colombia está fortaleciendo la protección de los candidatos políticos y llamó a Estados Unidos a apoyar la cooperación técnica e intercambio de inteligencia para esclarecer casos como el del arma usada en el ataque al senador Uribe Turbay. En Antioquia se presentaron nuevas tragedias por las lluvias. Hay 2 muertos y al menos 4 heridos. Una mujer y un bebé de 8 meses murieron sepultados tras el colapso de 2 viviendas en el sector María Cano Carambolas, en la parte alta del nororiente de la ciudad. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó que otras personas de la familia fueron rescatadas con vida. Se logró rescatar con vida 2 integrantes de la familia. Otras 4 personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas a centros de salud donde están siendo atendidas. Bueno, primero que todo, lamentar el fallecimiento de 2 personas, una madre y su hijo de 8 meses, aquí en el sector de Carambolas, en la cual un deslizamiento que se presenta aproximadamente a las 3 de la mañana afecta 2 viviendas, las cuales colapsan parcialmente. Hay 3 personas heridas trasladadas a centros asistenciales, todas con trauma menor, se encuentran en la evaluación médica. Este deslizamiento afecta estas 2 viviendas y estamos evaluando con el equipo técnico qué otras viviendas debemos evacuar de manera temporal para que no sean afectadas por el deslizamiento. Estamos evaluando junto con el equipo técnico del DAGRED. En la zona se encuentra la comisión social haciendo la caracterización y la afectación. A esta hora avanza el rescate de los cuerpos en la zona y los organismos de socorro evalúan la estabilidad del terreno. Varios municipios del norte del Valle de Aburrá también reportan inundaciones por las intensas lluvias de las últimas horas. Con 10 antenas satelitales, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo espera poder restablecer las comunicaciones en los municipios de Paratebueno y Medina en Cundinamarca, municipios que resultaron afectados por el fuerte sismo del pasado domingo. Luego de un sismo que sacudió a Cundinamarca, el panorama en Paratebueno es desolador. Más de 1.400 personas lo perdieron todo. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo ha desplegado su primera etapa de atención inmediata. Ahora que viene, tenemos que garantizar el alojamiento temporal, esperamos por un tiempo muy corto, de las familias que hoy no pueden ocupar estos inmuebles. Básicamente el 80%, casi el 90% está afectado y al menos la mitad de las casas de este centro poblado donde nos encontramos, que es Santa Cecilia, tendrán que ser completamente demolidas. El gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, enfatizó la necesidad de un compromiso mucho mayor para la fase de reconstrucción. Son más de 400 viviendas las que debemos reconstruir, 17 colegios e infraestructura de servicios públicos, y solamente lo podremos hacer con el concurso del Gobierno Nacional. Las autoridades locales y nacionales se enfrentan a un inmenso reto de reconstrucción para responder a las necesidades de cientos de familias en Paratebueno y Medina. Se emitió un mensaje de alerta para el litoral pacífico por el incremento en el oleaje este fin de semana. La Dirección General Marítima emitió un mensaje de alerta ante un crecimiento del oleaje en la cuenca del litoral pacífico, que se registrará entre hoy viernes y el martes 17 de junio. Por tal razón, instan a los habitantes de estos sectores a tomar las medidas de previsión correspondientes. Este evento está asociado a la llegada de un mar de fondo generado en el Pacífico Sudeste, producto de un desplazamiento e intensificación del anticiclón subtropical del Pacífico, con alturas máximas estimadas de hasta 5 metros en alta mar, entre 1.5 y 2.5 metros en zonas costeras del centro y sur y hasta 3.3 metros en el norte de la jurisdicción. Una de las recomendaciones ante esta situación es que las faenas a realizarse en el mar no se extiendan más allá de las 25 millas náuticas, con el propósito de evitar afectaciones e incidentes con las embarcaciones. Las autoridades en el Valle del Cauca ofrecen una millonaria recompensa para dar con el paradero de los responsables de la escalada terrorista en ese departamento.
Tras los ataques terroristas presentados en las últimas horas en el suroccidente del país, las autoridades han dispuesto de una bolsa de recompensa hasta por 300 millones de pesos por información que permita capturar a los responsables de los ataques. Doblegarnos ante los delincuentes, nada. Vamos a trabajar duro y por eso yo le pido a los vallecaucanos que nos unamos, que trabajemos también, que nos informen lo que vean sospechoso. Eso es muy importante para las investigaciones, es muy importante para evitar un acto terrorista y así de esa manera, si nos juntamos, vamos a acabar con los delincuentes. Los ciudadanos pueden entregar sus reportes a los números 123 de la policía, el 107 del ejército, la 165 del Daula o la línea contra el crimen 314-358-7212. La crisis humanitaria en el Catatumbo sigue agravándose. Más de 900 personas han tenido que abandonar sus hogares en las últimas horas. Un total de 933 personas pertenecientes a 279 núcleos familiares han sido desplazadas a causa del conflicto armado en la región del Catatumbo por nuevos enfrentamientos entre grupos armados que inciden en la zona. Esta nueva cifra refleja el impacto humanitario que ha generado la ola de violencia entre estos grupos armados. La información que nos ha entregado el Ejército Nacional es que ya está en la zona, está ingresando a la zona y esperamos que se logre llegar a la normalidad en temas de seguridad en este sector rural del municipio de Ocaña. Además, la Comisión Diocesana de Reconciliación de Ocaña, ante esta situación, hizo un llamado urgente al cese de hostilidades, buscando mitigar los efectos negativos sobre la población y el deterioro del sector socioeconómico. Como respuesta a la emergencia, con el apoyo de la Cruz Roja Colombiana y la Organización Internacional para los Migrantes, se realizó la entrega de ayuda humanitaria a las familias desplazadas provenientes del Cerro de las Flores y Quebrada de la Esperanza. Luego de permanecer prófuga de la justicia por 20 años, fue capturada Lina María López, alias Peluca, una mujer que era buscada por el homicidio de un policía. Para Noticentro 1, desde la ciudad de Manizales, la noticia es el asesinato hace 20 años de un policía del departamento de Caldas. Lina María López fue capturada tras ser prófuga de la justicia 20 años después. En agosto del año 2005, en un motel de la ciudad de Manizales, se vivieron momentos intensos entre amor y venganza. Para aquel entonces, Lina María López tenía 18 años de edad y sostenía una relación clandestina con un policía de esta jurisdicción, al cual decidió quitarle la vida, propinándole 40 puñaladas en el cuello, pecho y abdomen. Entre los argumentos e hipótesis estaba el temor al abandono, pues el uniformado estaba casado. Las actividades de investigación y técnicas forenses de la seccional de investigación criminal SIJIN decidieron analizar de nuevo el expediente por medio de un cotejo morfológico y dactiloscópico entre la tarjeta dactilar tomada en agosto del año 2005. Para sorpresa de los agentes de la SIJIN, alias Peluca, como se le conocía a esta mujer, ya tenía otra identidad, con una coincidencia positiva entre sus huellas y rostro. Se había registrado en Florida Blanca, Santander. Bien, hacer un reconocimiento a nuestra seccional de investigación criminal, a nuestros funcionarios de criminalística que utilizando técnicas avanzadas lograron esclarecer un hecho que llevaba 20 años siendo investigado, que ya está inclusive inactivo, donde a través del peritaje de cada dactilar se logra ubicar a una persona que estaba prófuga de la justicia con condena a 34 años por homicidio de un uniformado en el año 2005. La mujer prófuga se casó, tuvo 2 hijos y en la actualidad estaba separada, convirtiéndose en una reconocida comerciante de la ciudad amurallada, en Cartagena. Peluca, con su nueva identidad, registraba anotaciones judiciales por los delitos de violencia intrafamiliar y falsedad de documento público. Fue puesta a disposición de la autoridad competente, donde un juez de la República decretó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. 20 años después se hará justicia para la familia de este policía asesinado en un motel de Manizales. Este es un importante resultado, fruto del compromiso de la Policía Nacional con la justicia y el esclarecimiento de los crímenes. Para Noticentro 1, desde la ciudad de Manizales, Daniela Chaura. Noticia en desarrollo. La Policía Metropolitana de Bogotá desarticuló una banda que utilizaba a menores para delinquir. En una operación conjunta, autoridades de Bogotá desarticularon la banda Los Ingenieros, una organización criminal que usaba a menores para cometer delitos en Usme. Se captura en este momento a 5 delincuentes, los cuales pertenecían a un grupo delincuencial común organizado denominado Los Ingenieros, que generaron el homicidio múltiple de 5 personas en la localidad de Usme, en
un barrio o un asentamiento se denomina Compostela. Estas personas vienen del Chocó y generaban la instrumentalización de menores. Tras una investigación que inició en 2024, se comprobó que la banda estaba vinculada al menos con 11 homicidios, extorsión, tráfico de drogas y venta ilegal de lotes. La banda también intimidaba a estudiantes de colegios para controlar el territorio. Delitos como los que hacía esta organización, utilizarlos para el sicariato, utilizarlos para la extorsión, utilizarlos para ir a donde los comerciantes y no hacerse invisibles. Esta es una organización que viene del Chocó, tiene unos arraigos importantes que vienen del Chocó y una organización que se llama Los Mexicanos, que también allí hacen lo propio y que quisieron trasladar este mismo modus operandi. Este es un avance muy importante, gracias a todos los que participaron en este esfuerzo para producir el resultado, y tenemos que continuar con este esfuerzo porque sabemos que hay puntos, particularmente en Borde, en Bogotá, donde siguen operando bandas delincuenciales que generan este tipo de daño a la sociedad. En 10 allanamientos se capturaron a las 5 personas, se incautaron armas, drogas y dinero. Los detenidos se enfrentan cargos por homicidio, extorsión y uso de menores. Económicas. El Gobierno Nacional, por intermediación del Ministerio de Hacienda, presentó el marco fiscal de mediano y largo plazo. Este viernes el Gobierno Nacional presentó lo que será la hoja de ruta en materia económica para los próximos años. En 2025 aumentará el déficit fiscal al 7,1% en las cuentas del Ministerio de Hacienda, lo que hace necesaria una reforma tributaria la cual buscará 19 billones de pesos. Esta es parte de las medidas que se adoptarán para aumentar el nivel de ingresos. Se vendrán cambios estructurales en el IVA, que hasta el momento no hay claridad sobre qué sectores se aplicará. La reforma será presentada a finales de julio. Que es conveniente que el país aboque un gran pacto fiscal en el cual se entienda, primero, que esto no es una coyuntura exclusivamente del gobierno, sino que es una coyuntura estructural de la situación fiscal del país, y por otro lado, que trabajemos en función de una estabilidad de mediano plazo, como responsablemente lo estamos planteando. El funcionario fue enfático en señalar que esta es parte de las medidas para buscar un equilibrio fiscal y lograr cumplir con las metas de crecimiento de la economía. Insistió que parte del problema fiscal es una herencia del pasado gobierno. Hay que hablar con mucha transparencia de las finanzas públicas y las realidades fiscales, y eso ha sido un factor bastante a favor en la interlocución con multilaterales y mercados en general. Sobre las proyecciones macroeconómicas, el gobierno espera un 2,7% para este año, mientras en inflación que siga cediendo para llegar al rango meta del Banco de la República en 2026. El índice de producción industrial cayó a 4,8% en abril, el más bajo de los últimos 12 meses. De acuerdo con el reporte del DANI, la producción industrial volvió a retroceder en abril del presente año con una caída del 3,3%. Un año atrás se ubicaba en positivo en 3,9%. Las ventas reales desde la industria también cayeron un 2,4%. De las 39 actividades, un total de 28 registraron variaciones negativas, siendo los sectores de vehículos, autopartes, cueros y calzados, además del acero, los más afectados. La decisión de anticipar la retención en la fuente de 2026 al año 2025. Eso indiscutiblemente aumenta los costos de la industria manufacturera e indiscutiblemente aplaza decisiones de inversión. Por su parte, el comercio mantuvo su tendencia y creció 11,4% en abril. La DIAN anunció una jornada de cobro a los morosos. Una nueva jornada de cobro adelantará la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN para contactar a 286 contribuyentes, entre personas naturales y jurídicas, que acumulan deudas por 142.200 millones de pesos. Estas obligaciones provienen de 1.354 operaciones de comercio exterior, cuyas acciones cambiarias por mora podrían superar los 50.000 millones de pesos. Esta iniciativa hace parte de la estrategia para fortalecer el recaudo fiscal y fomentar el cumplimiento de las obligaciones cambiarias. Para ello, este 17 de junio, en Bogotá, la entidad realizará una jornada masiva de orientación y socialización a estos contribuyentes con el fin de buscar acuerdos de pago.
Se estima que el 92% de los colombianos celebran el Día del Padre, una fecha que se ha convertido en una nueva oportunidad de impulsar el comercio nacional. El 92% de los colombianos celebrará el Día del Padre este domingo, de acuerdo con la encuesta de Fenalco. Según el informe, el 41% de los encuestados planea invertir entre 100.000 y 200.000 pesos. 83% cree que los padres prefieren pasar ese día en compañía de su familia. Ropa y el calzado siguen siendo los obsequios más populares. Con ellos se espera un nuevo impulso en ventas para el comercio. En Dinero Inteligente de Noticentro 1 le damos más consejos para invertir la prima de mitad de año. Desde el sector financiero se recomienda dejar el 20% de la prima de mitad de año en un ahorro programado o en inversión que represente rentabilidad en el mediano plazo. Hay que ahorrar. Construir un colchón financiero puede ser una gran recomendación. Sugerimos separar al menos el 20% de la prima para el ahorro. Idealmente crear un fondo equivalente a 3 o 6 meses de los gastos básicos y usar, cuentas de ahorro u otros instrumentos que generen un rendimiento, evitando dejar el dinero quieto o en efectivo en la casa. Del buen manejo de los recursos se garantiza aumentar el patrimonio. Estos son los indicadores económicos en Noticentro 1. Indicadores económicos. La tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo lunes será de 4.147 pesos con 34 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.110 pesos y la venden en 4.150 pesos. Un euro cuesta 4.778 pesos con 80 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $3 con 49 centavos. El precio interno se cotizó a 2.848.000 pesos la carga. El barril de petróleo WTI se cotizó en $73 con 18 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $74 con 51 centavos. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia se mantuvo estable a 1.648 puntos. Buenas noches y bienvenidos a Personajes de Noticentro 1. El día de hoy nos encontramos con Diego Rubiano, coordinador del Observatorio Político Electoral de la MOE. Doctor, buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches, muchas gracias por el espacio. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de las alertas que registran ustedes y de la situación política y de violencia que hay en el país. Inicio hablándole y preguntándole por un hecho que ha acontecido en el país y que además causa indignación, y es el atentado contra el precandidato Miguel Uribe. ¿Ustedes cómo ven este hecho y qué alertas reflejan sobre lo que sucedió? Bueno, efectivamente es un hecho lamentable que no tiene lugar en la política ni cabida, y pues lo que nosotros hemos venido alertando ya desde el proceso electoral de 2022 y que lo refleja la comisión de este hecho son básicamente dos elementos. Primero, la concentración de la violencia particularmente contra liderazgos políticos, y dos, la concentración en mayor proporción de atentados y asesinatos que están ocurriendo en contra de este tipo de liderazgos. Esos son elementos que el proceso electoral tanto de 2022 como de 2023 en el pasado ciclo pues nos confirmó la ocurrencia de estos patrones, y que desafortunadamente vemos que se están manteniendo para el inicio del calendario de este proceso de elecciones nacionales de 2026. Doctor, ¿cuáles son esas cifras que ustedes están manejando en comparación con las elecciones pasadas acerca de atentados, de hechos a líderes sociales, pero también de pronto de fraudes que deba tener en cuenta el gobierno para la campaña que se aproxima? Bueno, en este momento nosotros presentamos ante la Comisión Nacional de Seguimiento a los Procesos Electorales una información que nos reporta entre el 1 de enero y el 30 de abril de este 2025 un total de 128 hechos en contra de liderazgos políticos, sociales y comunales, que representa pues a su vez una disminución frente a los 152 hechos que se dieron en el año 2021, guardando que la misma proporción frente a ese calendario electoral del proceso electoral nacional pasado. Y eso que es una noticia que hay que analizar pues con bastante detenimiento. En primer lugar, pues si bien es una disminución, está lejos de ser una buena noticia, porque pues hay que pensar también en cómo esa letalidad ha ido en aumento en comparación con procesos electorales anteriores. Y dos, pues que también hay que tener en cuenta que estamos ante una situación de mayor presencia y capacidad de accionar militar de distintos actores armados en los territorios. Y pues ante esas capacidades reforzadas de control también
también pueden verse significativamente afectados los procesos de denuncia, tanto de candidaturas, tanto de liderazgos políticos y obviamente también de las comunidades. Entonces hay que analizar, digamos, esa información y ante eso, pues lo que obviamente nosotros recomendamos a las entidades y a las autoridades del Estado, pues es activar todos los mecanismos de protección para garantizar y blindar, obviamente, el proceso electoral que se avecina. Sobre eso que usted dice, las recomendaciones que le han dado el gobierno nacional puntualmente para los precandidatos presidenciales tras este atentado, ¿qué se puede decir y qué puede acatar el gobierno nacional también para evitar que esto le llegue a suceder a otra persona? En general, las instituciones colombianas, digamos que tienen una respuesta robusta y fuerte en frente a esta situación. Lo que pasa es que estamos ante un fenómeno, digamos que relativamente reciente o particular de este proceso electoral, y es el arranque prematuro de los procesos de campaña. Nuestros mecanismos de protección que ha destinado en el contexto electoral el gobierno y varias de sus entidades, está destinado a iniciar básicamente con la inscripción de las candidaturas. Es decir, solamente desde el mes de noviembre de 2025 en este caso, y pues obviamente hacia adelante. Ante este inicio prematuro de la campaña, de la contienda, tanto de precandidaturas de partidos políticos en busca del aval o la obtención de un posible aval para la candidatura presidencial, en este momento pues lo que se obliga es básicamente a iniciar o extender un poco más en el tiempo estas condiciones o medidas de protección y garantizar así condiciones de seguridad. De manera puntual, nosotros hemos recomendado en la comisión de seguimiento que se inicie de manera pues inmediata con el proceso del comité de recomendaciones y asignación de medidas de protección en contexto electoral, el cual pues es a cargo del Ministerio del Interior y administrado conjuntamente entre la Policía y la Unidad Nacional de Protección, pues para contar efectivamente cuáles candidatos tienen algún tipo de riesgo extraordinario en su seguridad y puedan reforzarse de la misma manera los esquemas asignados. Bueno, también el gobierno lo que ha dicho durante estos días es que la oposición y algunos candidatos presidenciales no se han querido sentar con ellos para hablar acerca de esta situación de seguridad y cuál es el esquema que necesita cada una de las personas. ¿Cuál es el llamado también que se puede hacer desde la MOE para que haya una mesa conjunta y que haya un diálogo abierto entre ambas partes? Efectivamente, pues los responsables directos de la asignación de estas medidas de protección, pues en cabeza del gobierno nacional y la UNP o policía, pues deben estar en completa coordinación con los beneficiarios de estos sistemas. Y eso pues incluye también que estos canales de diálogo que se abren desde el gobierno nacional en distintas instancias. La Comisión de Seguimiento Electoral es un ejemplo, pero también está el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, en la que también tienen cabida los partidos hoy declarados en oposición, pues obviamente deben ser espacios que deben ser aprovechados para exponer las situaciones de seguridad, no solo de sus candidatos más visibles a nivel nacional, sino también de estos liderazgos y funcionarios de elección popular en distintos territorios que también están enfrentados a situaciones como amenazas, atentados y desafortunadamente en algunos casos homicidios. Doctor, vámonos hacia las regiones y más o menos intentemos plantear un mapa acerca de cuáles son estas zonas en las que ustedes ven mayores riesgos y cuáles son también esos peligros a los que se enfrentan no solo candidatos sino líderes políticos. Nosotros lo que hemos estado detectando con estos datos de lo ocurrido del año 2025, hemos visto una particular afectación en departamentos como el Cauca, Antioquia, Valle del Cauca y Norte de Santander. Todos ellos digamos que tienen la confluencia y esa anotación importante frente a la coincidencia con la presencia y importante respuesta militar además de grupos al margen de la ley. El departamento del Cauca es donde más se concentran afectaciones a liderazgos sociales, el departamento del Valle del Cauca con las afectaciones particularmente hacia el sur del departamento en frontera con el departamento de Cauca, donde se concentran mayormente estas afectaciones. ¿Y tienen ustedes registro de algún otro riesgo que no sea puntualmente de grupos armados en el país? En este momento nosotros estamos adelantando pues el seguimiento al proceso electoral en torno a la inscripción de cédulas, por ejemplo, y a lo que implica también el avance de la recolección de firmas de la figura de los grupos significativos de ciudadanos. Esos son dos momentos, digamos, importantes a los cuales las MOE les hace seguimiento, pues para evitar en el lado de la inscripción de cédulas lo que tiene que ver con posibles hechos de transhumancia histórica. Se aprovecha que la circunscripción es nacional, en este caso para las elecciones del próximo año, para pues obviamente adelantar procesos de trasteo de ciudadanos y que afecten las elecciones locales del próximo año. En este caso pues hemos emitido nuestro primer informe de inscripción de cédulas en el que hemos destacado municipios como Puerto Gaitania, Casillas en el Meta y el municipio de La Jagua del Pilar en el departamento de La Guajira. Doctor, muchas gracias por acompañarlos en la noche de hoy. Dejamos a los televidentes con más Noticentro 1. Muchísimas gracias a ustedes.